Dios colocó un mensaje en mi corazón que tiene que ver con paternidad natural inclusive. Esta semana yo estuve grabando mi podcast con mi papá. Hoy ya está al aire. Después lo pueden buscar en Spotify, en Brunetcast. El nombre es Especial Día del Padre. Mi papá lloró mucho en esa entrevista, en ese podcast, porque yo me acordé de muchísimos sacrificios que él hizo para darme el destino que yo tengo hoy. Y mi papá no fue perfecto, él cometió muchos errores muchas veces conmigo, pero hoy yo no logro recordar ningún error porque cuando tú decides mirar solo al destino que tu papá te dio, aunque él no haya sido intencional de cierta forma, tú logras minimizar los errores. Hay gente que dice así, mi padre no me dio nada bueno, me abandonó, se fue, se desapareció, pero ¿cómo es que tú estás vivo hoy? Porque como mínimo la vida, él te la dio. Si tú vienes aquí a la iglesia a dar gracias por la vida, también tienes que dar gracias por tu padre, que aunque lo haya hecho bien o mal, fue el instrumento para darte la vida a ti. Yo traje una foto de algo que pasó esta semana. Por favor, coloquen la foto. Miren, ese es Yasmín. ¿Ustedes qué les parece que ella está haciendo allí? Ella está llorando y pintándose los labios, ¿no? Uno dijo llorando, otro dijo pintándose los labios, los dos están en lo cierto. Pero ¿por qué ella está llorando? Porque el malvado de su padre, yo, fue y le quitó el labial de sus manos. Yo le quité el labial y ella se sintió totalmente decepcionada. Comenzó a llorar, eso fue en la puerta de la casa, y dijo, papá no gusta de mí. ¿Por qué ella dijo que yo no gustaba de ella? Porque yo le quité el labial. Y lo hice por varios motivos. El primer motivo es que ese labial no era de ella, era de la mamá y costó bien caro, todavía no he pagado la tercera parte. Y no lo vamos a desperdiciar. El segundo motivo es que no se ve bien salir así con la cara toda pintada, incluso cuando eres una niña. Tercer motivo, si ella sale así, la gente va a decir, ¿qué clase de padres son esos que dejan que esa niña salga así? Esa es una niña rebelde, seguro es un problema en su casa. Entonces, debido a mi imagen y para que mi hija no sea ridiculizada, para que el labial no sea desperdiciado por varios motivos, yo le quité ese placer a ella. Ella estaba tan feliz pintándose toda la cara y yo le quité el labial. Y ella tuvo el coraje de decir, aunque solo tenga 2 añitos, que yo no gustaba de ella porque yo hice eso. ¿Ustedes creen que yo amo a mi hija? Y aún así, yo le quité ese labial. Existen muchos errores que nuestros padres cometieron, que fueron errores según tus ojos, pero no en la realidad de ellos. En estos días alguien me dijo así, mi papá nunca me dijo te amo. Y yo le dije, ¿tú ya le preguntaste si el papá de él le dijo a él te amo? Porque de acuerdo a lo que nosotros aprendemos en la fase de modelaje y aprendizaje, eso es lo que define cómo nosotros vamos a ver el mundo. Si a ti nunca te dijo te amo, ¿cómo entonces tú le vas a decir te amo a los demás? ¿Tú ya te colocaste en el lugar de esa persona o solamente lo estás juzgando? Y existen errores que nuestros padres cometieron sin tener las intenciones de eso. Otros por ignorancia, otros porque eran un conocimiento que ellos tenían y solo lo sabían hacer de esa forma. Pero nosotros tomamos la decisión de quedar heridos, llorar y decir mi papá nunca me amó, o simplemente entender que la vida no es fácil para nadie, que los errores suceden y que tú puedes decidir si vas a usar el dolor para crecer o para sufrir. El mismo dolor te puede hacer sufrir o crecer. Abra su Biblia conmigo, por favor. En el libro del profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice así. Primer libro de Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, el profeta Samuel, el mayor profeta de Israel, visitó una pequeña casita en Belén. Ese profeta cargaba un mensaje de Dios. Uno de tus hijos será ungido hoy en la presencia del Señor.
Isaí se sintió tan feliz porque como padre de una familia humilde que no tenía ningún linaje real, una familia que no tenía profetas, que no tenía ningún tipo de alianzas especiales con Dios, el mayor profeta de Israel vendrá aquí para levantar a uno de mis hijos como ungido del Señor. Entonces Isaí coloca a 7 de sus hijos. Mira lo que dice el versículo. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Isaí tuvo el coraje de poner a 7 de sus hijos y no mostrar al octavo. Nosotros no sabemos a qué se debió eso. Existen corrientes teológicas que dicen que David pudo haber sido un hijo bastardo y por eso él era diferente, era de cabellos rojizos y su papá tenía vergüenza de estarlo mostrando a los demás. Pero es probable que nada de eso sea cierto porque la Biblia no lo dice. Esas son solo interpretaciones y pudo haber sido simplemente que Isaí estaba tan honrado con la presencia de Samuel que quiso ofrecer a quien según él eran los más preparados. Tanto así que el primero que él muestra es Eliab, que era fuerte, era un hombre de guerra y estaba preparado. Y él pensó así, seguramente Dios va a escoger a Eliab. Y allí Dios dice, yo no veo como el hombre ve. Yo no me fijo en la apariencia. Yo estoy atento al corazón. ¿Será que Isaí, el padre de David, tiene la capacidad de pensar como Dios piensa? ¿Sí o no? Nadie la tiene. Entonces, aquí David tiene una opción. Él puede quedar profundamente herido con su padre y decir, ¿cómo es posible que mi propio padre me haya apartado de la oportunidad de mi vida, la oportunidad que cambiaría mi historia? Si ese aceite cayera en mi cabeza, todo cambiaría para mí. Dejaría de ser un adolescente que está aquí apartado a un lado cuidando a las ovejas para convertirme en el ungido del Señor. Entonces, David tuvo que tomar esa decisión. O yo permanezco herido contra mi padre porque él se olvidó de mí. ¿Quién de ustedes ya se ha sentido olvidado por su propio padre, por su padre natural? ¿Ya te sentiste olvidado por él? Levanta la mano bien alto. Miren cuánta gente. O perdono eso. Y sucedió que Isaí se olvidó de David, pero Dios se acordó de él. No porque tu papá te haya olvidado, Dios lo va a hacer también. Isaí no se acordó de llamar a David, pero Dios sí se acordó de poner a David en la lista. Y es así como David es llamado. Y al entrar a la casa, Dios le dice a Samuel, es él, puedes ungirlo. Y en la misma casa donde recibió el rechazo, el aceite fue derramado sobre la cabeza del rechazado. Porque hasta cuando tú eres rechazado, Dios tiene un propósito. Y hay un versículo que dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días en la tierra. Dice la Biblia que David murió viejo, harto de días, multimillonario y con sucesor. Él logró algo que los multimillonarios de hoy no logran. Pero eso fue porque cuando su papá cometió errores con él, aunque él tuvo motivos para deshonrarlo, prefirió cumplir los estatutos del Señor. Porque la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre solamente si te hicieron bien. Dice honra a tu padre y a tu madre y punto. Mi mamá es narcisista, mi mamá me persigue, mi mamá me hizo tal cosa, mi papá me abandonó, mi papá no sé qué. La Biblia no dice sobre padres perfectos. Solo dice a tu padre y a tu madre.
Versículos después, y no me refiero a muchos versículos después, sino a pocos versículos después, el rey de la época, Saúl, está perturbado de espíritu y en el auge de su perturbación, él dice, yo necesito a alguien que toque bien para calmar mi alma. Y alguien del palacio dice así, yo conozco a un muchacho que habla bien, toca bien, se viste bien, es hombre de guerra y el Señor es con él. Un muchacho que versículos antes había sido despreciado por su padre, tenía un currículo que estaba llegando al palacio ahora. Porque no importa si se equivocan contigo, eres tú el que si quieres entrar en palacio no puedes quebrar principios. El currículo de David estaba siendo colocado en el palacio y Saúl dijo, entonces, tráiganlo para acá. ¿De quién es hijo él? De Isaí el betlemita. Y dice la Biblia, y mandó Saúl mensajeros a Isaí. Presten atención aquí. Si David hubiera creado una confusión con su padre, si David hubiera quebrado los principios con su padre, en ese momento él estaría en apuros porque resulta que su propio destino volvió a estar en las manos de Isaí porque Saúl quería negociar era con Isaí. El destino de David se coloca en las manos de su padre Isaí porque Saúl le pide a Isaí que envíe a su hijo. ¿Y saben qué es lo que hace Isaí? Prepara un burro de carga con panes, con una garrafa de vino, con regalos, con un cabrito, y le envía todo eso al rey junto a su hijo David. Y la sabiduría de Isaí le compró un lugar en el palacio a David para siempre, porque su hijo no salió nunca más de allá. Del mismo lugar de donde vino el error, el desprecio y el olvido, vino también una puerta que nunca más se cerró. O sea que si tú dejas que tus emociones hablen más alto que tus principios, ¡ay, es que siento mucha rabia! Pero la rabia no puede ser más fuerte que el principio. ¡Ay, pero yo no me puedo olvidar de eso! Pero todo ese sentimiento negativo, esa angustia no puede ser más fuerte que el principio. Porque lo que te va a colocar a ti en los palacios, lo que va a abrir la puerta de los cielos para ti no es tu rabia, no es tu rencor. No es ese recuerdo doloroso, son los principios que tú cumplas. Entonces líbrate de los sentimientos negativos para que puedas cumplir todo lo que necesita ser cumplido. Mucha gente no entiende que a veces un padre se equivoca, pero es sin querer. Y mi hija dijo que yo no gustaba de ella y claro, 10 minutos después ya se había olvidado de eso, pero fue sin querer. Yo solo le quise quitar el labial de sus manos porque no tenía sentido que siguiera pintándose. Puede ser que tú hayas quedado herido por cosas que tu padre hizo que ya no tienen nada que ver. No, Tiago, pero lo mío es más serio. Mi papá me maltrató físicamente. Mi papá fue un problema serio. Y aún así, tu futuro no está en lo que sucedió en el pasado. Está en lo que Dios está escribiendo ahora. Entonces deja el pasado en el pasado. Perdona a quien tengas que perdonar. ¿Tú sabías que la única cosa que Jesús coloca como una condición en la Biblia referente a su propio amor es el perdón? Él dijo así, mira, si tú no perdonas a quien te hirió, mi Padre que está en los cielos tampoco te perdonará. Es algo duro porque es Jesús, es el amor en persona diciendo eso. Pero es una condición que Él colocó. El perdón yo no lo negocio. Si tú no me amas, aún así yo te amo, pero si tú no perdonas, yo no te perdono. ¿Y por qué creen ustedes que el enemigo trabajó tanto para hacernos potencializar el dolor cuando se trata de alguien tan cercano como un padre? Porque ahora estamos viviendo, por ejemplo, este fin de semana del Día del Padre, y son muchas las personas que no logran hablar con su padre.
Porque una de las funciones de un padre es la provisión, protección y destino. Y si el enemigo logra romper esa relación con tu padre, él rompe también muchas cosas en relación a la protección emocional inclusive, porque hay gente, como por ejemplo un jugador de fútbol que yo atendía, que ganó un título muy importante, y un día me llamó llorando y me dijo, ¿de qué me sirve a mí ganar todo eso si mi papá ya murió y no vio todo lo que yo conquisté? La necesidad de aprobación es algo muy fuerte cuando se trata de un padre. Tú siempre quieres que tu papá vea tus éxitos hasta cuando te ha hecho daño. O a veces ni siquiera te hizo mal, pero eres tú que eres ingrato y no logras ver que con todas esas limitaciones que él tuvo, te crió como pudo. Eres tú el que necesita mejorar hoy. Porque no todos los que un día te fallaron tenían la intención de hacerlo. Y no porque alguien cercano te falló, significa que otro también te va a fallar. Y la prueba de eso es también la historia de Jacob. David solo logró establecerse como un hombre según el corazón de Dios, no porque su vida haya sido perfecta, sino porque a pesar del caos, él no quebró principios. A pesar de la rabia que pudo haber sentido, que su padre fingiera que él no existía en el día más importante de la vida de toda su familia, él prefirió continuar caminando y las puertas se abrieron días después. Días después de que tú haces las cosas correctas, grandes puertas se pueden abrir. En la historia de Jacob, las cosas fueron un poco diferentes, a pesar de tener el mismo contexto. Jacob, desde el vientre, tenía la voluntad de ser un vencedor. Él era un hombre tan desesperado por ser bendecido que desde bebé, en el vientre, siendo un bebé, él intenta tomar a su hermano por el talón para salir primero. Tanto así que su propio nombre significa aquel que agarra por el talón. Entonces, durante toda su vida, Jacob intentó ser bendecido, ser rico, ser próspero, pero las cosas no se daban. Simplemente las cosas no se daban. Hasta que él descubrió que para ser bendecido de verdad, para ser próspero de verdad, su propio padre debía colocar la mano en su cabeza y liberar una bendición. Esa era la regla en Israel. Ese era el principio, un principio. Solo que había un problema. Su padre, que era Isaac, prefería a Esaú, que era el mayor. Y por naturaleza la bendición era para el mayor. ¿Quién era Isaac? El padre de Jacob. La Biblia dice que era un hombre riquísimo, al nivel que Abimelech, el rey de una de las tierras donde él vivía, sintió envidia de Isaac. Isaac no solo era rico, era también el hijo de la promesa, el hijo del milagro de Abraham. Isaac era un hombre famoso en la tierra, era un hombre grande en la tierra. Jacob tenía que lidiar con el peso de ser hijo de un hombre importante, de un hombre rico, de un hombre famoso, un hombre usado por Dios, donde Dios se presentaba, ponía el nombre de Isaac en medio. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y ese hombre de Dios, ese hombre poderoso, ese hijo de la promesa, no quería poner la mano en la cabeza de su propio hijo para bendecirlo. A tal punto que Jacob tuvo que hacer una locura y disfrazarse de Esaú. Como Esaú era un hombre velludo, Jacob se colocó pelos en los brazos, se colocó pelos de animales en los brazos queriendo disfrazarse de Esaú. Porque Isaac, que ya estaba viejo y ciego, al tocar a Jacob vestido de Esaú, sintió el engaño y dijo, los brazos son de Esaú, pero la voz es de Jacob. Y ese hijo estaba dispuesto a engañar a su propio padre para poder tener acceso a esa bendición que él tanto deseaba. Mucha gente juzga a Jacob por lo que hizo, pero vamos a colocarnos un poco en el lugar de él. Imagina que tú quieras mucho algo y todo lo que tú quieres, lo que tú más deseas en tu vida, te lo puede dar tu padre, pero él elige privarte de eso.
Todo lo que Jacob quería era la bendición. Él solo quería la mano de su padre en su cabeza y su papá le dijo, en la tuya no. Imagínate la rabia que pudo haber sentido Jacob con Dios porque Isaac era un hombre de Dios. Y generalmente cuando un hombre de Dios se equivoca con nosotros le echamos la culpa a Dios. Yo no voy más nunca a la iglesia, yo nunca más hago tal cosa. ¿Cómo un hombre de Dios hace eso? Isaac, siendo un hombre de Dios, no quería poner la mano en la cabeza de Jacob. Y Jacob nunca se levantó contra Isaac. Porque la bendición de Dios nunca va a estar en que tú hagas trampas, en que tú te vengues, en que tú insultes. La bendición de Dios va a estar en que tú continúes caminando sin mirar atrás. Años después, Jacob se vuelve un hombre riquísimo y bendecido. Ahora ya él realizó su sueño. Ahora es un hombre poderoso en la tierra. Ya él ahora construyó su propia historia. Ya no era más el hijo de Isaac, que era el hijo de la promesa. Ya no era el hijo del hombre riquísimo, sino que era el hombre que luchó con Dios y prevaleció. Ahora él era Israel, el príncipe del Señor. Él construyó su propia trayectoria. Jacob hizo su propio dinero. Jacob tiene su propia intimidad con Dios. Ahora Jacob es un patriarca. Ahora Jacob fue incluido en el nombre de Dios porque después de Betel comienza a decir, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y también soy el Dios de Jacob. Y un día Jacob queda en la misma posición que su padre Isaac. Envejece, tiene sus días contados, pero al contrario de su padre, él no toma a sus 12 hijos, que eran los que él tenía, y bendice solo a uno. Él rompe ese protocolo, coloca a los 12 frente a él, y aunque su padre le haya negado la bendición a él, él no le negó la bendición a ninguno de sus 12 hijos. Él pone la mano en la cabeza de cada uno de ellos y comienza a profetizar, Benjamín, tú serás el lobo que despedaza. Él comienza a liberar destinos sobre la vida de cada uno de sus 12 hijos, porque no porque tu padre te haya fallado a ti, que tú le vas a fallar a tus hijos. No porque tu madre te falló a ti, mujer, vas a fallarle a tus hijas. Porque todo ciclo de maldad y de errores va a ser quebrado hoy en el nombre de Jesús. Para que tú puedas prosperar verdaderamente, debes estar libre de cualquier atadura, atadura emocional, atadura espiritual. Es necesario que estés alineado con Dios en todas las áreas. Y debido a esa actitud, no fue una persona la que fue bendecida, no dos. Una nación entera nació con la bendición de Jacob. Puede ser que tú estés repitiendo errores que tu pasado colocó en tu vida como un patrón, porque tu mentalidad fue formateada, pero hoy es el día en que quebremos toda mentalidad de errores para que vivamos un tiempo de victoria. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre modelaje? ¿Quién se acuerda de eso? Miren qué interesante es esto. Cuando Jacob, todavía peleado con Esaú, porque como Jacob le compró la primogenitura a Esaú, se la compró baratísima, pero se la compró. La gente dice, ay, Jacob engañó a Esaú. No fue así. Él se la compró baratísima, pero se la compró. Esaú comenzó a perseguirlo debido a eso porque sintió que había perdido la bendición por su culpa. Se hicieron enemigos, Esaú le juró la muerte, Jacob huye con un cayado en sus manos y toda la herencia de Isaac le quedó a Esaú. Años después, siendo Jacob un hombre rico que ya estableció su familia, que está con sus caravanas y sus ganados, y se encuentra con Esaú años después. Y es tanto el miedo que siente Jacob que él protege a quien más amaba. La Biblia dice así, y Jacob tomó a José y lo escondió detrás de la caravana. El mismo hijo a quien él le entregara esa túnica colorida, que sería el motivo de desgracia después. En esa escena que te voy a contar, dice la Biblia que José estaba presente.
Jacob, con miedo de encontrar a Esaú, asimismo él va a encontrarse con él. Y cuando llega cerca de Esaú, dice la Biblia que ellos comenzaron a llorar y se lanzan cada uno en el cuello del otro y se reconcilian. Y allí lo pueden ver, dos hermanos que se hirieron, dos hermanos que se traicionaron, hermanos que tuvieron un serio problema reconciliándose en frente de todos. ¿Por qué eso fue un modelaje, un ejemplo? Porque años después la historia se repite con José. José fue traicionado por sus hermanos y ahora, siendo gobernador de Egipto, tiene el poder de dar comida o negársela, y sus hermanos están enfrente de él pidiendo alimento. Y José se quita la ropa de Faraón, se quita esos trajes faraónicos y dice: yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto. Y ellos comienzan a sentirse aturdidos del miedo. Y él dice: no sientan miedo, porque no fueron ustedes que me vendieron. Fue Dios que me envió delante de ustedes para que hoy yo fuera el sustento de nuestra tierra. La Biblia dice que ellos se arrojaron uno al cuello del otro y se perdonaron. Lo mismo que él vio hacer a su padre con su hermano, él lo repitió con sus hermanos. La moraleja de la historia es: lo que tu padre hizo mal, desconsidéralo y haz lo correcto ahora en tu vida. Pero lo que él hizo bien, repítelo en tus generaciones. Repítelo en tus generaciones. Ponte de pie, quiero orar por ti. Porque además de que tú vas a salir de aquí con padres y prosperidad, también vas a salir de aquí poniendo tu vida en orden. Es probable que al salir de aquí tengas que llamar a alguien y pedirle perdón. Es probable que al salir de aquí tengas que reconciliarte con alguien. Quizás este sea el mejor día del padre de tu vida porque todavía no sabes lo que va a pasar este fin de semana. Tú no lo sabes, pero Dios está preparando sorpresas. Y si a ti, que estás hoy aquí, te gustaría mucho pedirle perdón a tu padre, aun cuando sea él el que haya fallado contigo y ya no tienes más oportunidad de hacerlo por cualquier motivo, levanta tu mano. Yo haría todo para resolver mi problema, pero ya no tengo cómo hacerlo. Si tú tienes cómo resolverlo, lo vas a hacer hoy, pero si no tienes cómo resolverlo, levanta la mano. Mucha gente. Déjame liberar una palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios traiga el consuelo y las soluciones que el alma de estas personas necesitan. Nosotros sabemos la importancia de un padre y de esa reconciliación. Por eso, Espíritu Santo, hazlo a tu manera en el nombre de Jesús. Y tú, que a pesar de los errores de tu padre, o tú, mujer, a pesar de los errores de tu madre o de tu padre también, has tomado la decisión de no repetir eso en tus generaciones. Tus hijos no van a sufrir lo que tú sufriste. Si tú sabes que eso va a ser una verdad en tu vida, levanta la mano y repite: mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros sellamos esta palabra. Nosotros no vamos a repetir los errores de nuestros padres en nuestros hijos, pero sí vamos a tomar todo lo bueno y lo vamos a traer a nuestras generaciones. Danos sabiduría y entendimiento. Danos sabiduría y entendimiento. Danos sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Aplaude al Señor lo más fuerte que puedas.